Ayer el diario Reforma arrojó una encuesta, calificó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y lo calificó con un 6.3 de calificación. Esto a sus primeros 4 meses. Le doy la bienvenida a Luis Borja. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como es costumbre, casi una vez a la semana. Bienvenido. Pati, muchas gracias y antes que nada felicitarte por el 9º aniversario del noticiero. Ya vi que en Twitter estuviste muy activa en cuanto a felicitaciones, pero bueno, quería también por supuesto felicitarte por este esfuerzo que vienes encabezando desde hace 9 años y del cual tengo el honor de ser parte. Fíjate que fue increíble, Luis, y tú lo viste, la respuesta de la ciudadanía. Yo arranqué este noticiero dando las gracias, pero arranqué diciendo, hoy es mi noticiero más nervioso. Porque me di cuenta la cantidad de gente que nos ve, me di cuenta el compromiso. Entonces, pasó de ser esa felicidad, de emoción, a nervios y a compromiso de mejorar la producción. Si es obligado el compromiso. Si tuviéramos que platicar de todo lo que ha sido este noticiero en estos 9 años, nos podríamos echar prácticamente todo el tiempo. Pero me refiero al compromiso que tenemos más con la ciudadanía, al saber la cantidad de gente que nos ve. Definitivamente, influencia. Poder implica responsabilidad. Quien no lo ve así, pues termina por perder el enfoque verdadero de para qué sirve un medio de comunicación influyente como es el tuyo. Pero tú tienes permanentemente ese compromiso, por eso te felicito. Pues más que alegrarme, me da nervios. No, agradecer a todos. Oye, Luis, y hablando de compromiso, hablemos de este compromiso que adquirió Enrique Peña Nieto hace 4 meses como presidente de la República. Me encantaría preguntarle si volvería a ser presidente, es decir, cómo le ha pasado estos primeros 4 meses. Seguro que volvería, pero primero dime, porque el diario Reforma arrojó este dato de 6.3, pero yo te quiero preguntar, ¿quién es el diario Reforma? O sea, me refiero, ¿es un medio tan trascendental? ¿Es un medio que importa mucho? ¿Hay otros medios que califican? O sea, ¿quién es el diario Reforma? El diario Reforma es uno de los diarios más importantes de México. Y es uno de los diarios que más tiempo tienen haciendo encuestas. Sí es un diario encuestador. Sí, a mí en lo personal me parece el diario Reforma uno de los diarios más importantes y es notorio por el número de ventas que maneja, influencia que tiene. Es un diario que a veces es muy crítico, con el presidente y con distintos niveles de autoridad. Es un diario medio elitista, ¿no? No. Sí, medio popis. Bueno, algunos dicen que es un poco como de derecha, las mejores colonias de México. Sí, pero además es un buen diario. Pero sí es elitista. No, yo no lo llamaría elitista, yo lo llamaría... Pues es como digamos que el otro lado de la moneda de la jornada, por decirlo así, digamos. Pero es un medio muy importante. Ahora, ¿es un diario de derecha, dijiste? Algunos lo identifican como un diario de derecha, yo diría que más bien es un medio crítico, es un medio que aporta también cosas muy interesantes, tiene de todo, todos los medios tienen algo de criticable. En lo personal, sí es uno de mis diarios favoritos y sí es uno de los que yo más consulto. ¿Lo lees para qué? El diario Reforma tiene la gran ventaja de que además de que tiene una muy buena sección financiera internacional, es un diario que tiene, pues de repente el valor, sí tiene el valor de hacer críticas a quien sea. No es un diario que se esté midiendo y que tenga miedos. ¿No está comprado? ¿No se compra el diario? ¿No se vende el diario? No hay pruebas como para señalar eso. Sabemos que todos los medios de una forma u otra se identifican, tienen sus alianzas, todos, sin excepción, y Reforma está entre ellos. De repente han habido épocas de romance con ciertos mandatarios, pero después también épocas muy difíciles con esos mismos mandatarios. Así pasa de repente con el diario Reforma. Pero en materia de encuestas tiene una peculiaridad muy interesante Reforma que no la tienen los demás. Además de que pide a la ciudadanía cuál es la calificación que le dan a los mandatarios, también consulta a líderes de opinión y le aplica la misma encuesta a líderes de opinión. Entonces tienes la forma de distinguir a quién está calificando mejor un mandatario, como en este caso, si la ciudadanía o los líderes de opinión, y es ahí donde empiezan las lecturas de por qué uno u otro. ¿Quién hace encuestas hablando de medios? Ya sea impresos, escritos, medios de comunicación, o únicamente el diario Reforma. Yo diría que lo hacen varios, pero las que terminan trascendiendo mucho son las que hacen, por ejemplo, los medios grandes. Hablamos de Reforma, Universal,
Excelsior, Ok, Milenio, todos ellos. La de Reforma trasciende y es interesante ver porque es un medio muy crítico hacia el presidente Peña Nieto, entonces es importante ver qué tal salió librado en esta encuesta. Tan crítico es Enrique Peña Nieto que tengo entendido, y tú corrígeme, calificó menor al presidente de los dos presidentes anteriores a sus primeros 4 meses. ¿Es así? Mira, Es decir, Felipe Calderón y Vicente Fox tenían mejor calificación a sus primeros 4 meses que hoy Enrique Peña Nieto, 6.3. digamos, y aquí obedece a una lectura en especial. Sí, sale más alta la de Vicente Fox por mucho. Está más o menos parejito con la calificación del presidente Felipe Calderón. ¿Pero está más arriba o más abajo? Un poquito más arriba el presidente Felipe Calderón y está arriba de la de Ernesto Zedillo. Ahora, tiene su lectura. ¿Por qué? En el caso de Vicente Fox, los primeros 4 meses eran un romance total con la nación, ya sabes, el cambio, Fox, las botas, El haberle rancho, quitado a los pinos al PRI. Entonces la gente todavía tenía un enamoramiento con la administración foxista. Al final en las encuestas, cuando acabó la administración foxista, bueno, acabó bajísimo de calificación, pero en esos momentos había un romance con la democracia, con ese nuevo México, etcétera, y se esperaban grandes cosas. Felipe Calderón. En el caso de Felipe Calderón, fíjate que este sí nos ofrece un caso más complejo de análisis. Primero, en los primeros números de las encuestas aparecía muy bajo porque pues se hablaba mucho de que quien en verdad había ganado era Andrés Manuel López Obrador, no había voto por voto, etcétera. Pero resulta que el radicalismo extremo de la gente de Andrés Manuel López Obrador hizo que la gente, el mexicano en general, digamos que pregona mucho el sistema presidencialista. Entonces arropó al presidente de la ciudadanía y luego a ello le agregas que el presidente lanza la estrategia de guerra contra el narco, que al principio fue muy bien recibida por la población, pues lo disparó en ese momento en las encuestas, aunque ya sabemos que al final acabó muy bajo, de tanto que lo llevó a perder las elecciones, porque la guerra contra la delincuencia, que en un inicio era muy popular, terminó teniendo niveles muy bajos. Entonces, empiezan bien, pero estos dos han acabado mal. Pero Oye, hay una, ¿cómo empieza Enrique nada más Peña déjame Nieto? hacer aquí una excepción, Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo empezó peor que nadie. O sea, Ernesto Zedillo tiene unos niveles de aprobación bajísimos. ¿Por qué? Por el famoso error de diciembre, la crisis sexenal, que bueno, en este caso fue durísima en la economía de los mexicanos. Entonces, entre eso y que pues por tiempo antes se había matado a Luis Donaldo Colosio, etcétera, pues empezó muy mal Ernesto Zedillo. Lo curioso con el caso de él es que terminó muy alto en popularidad, porque se considera que fue el presidente que permitió que hubiera transición, democracia. ¿Te acuerdas que incluso le madrugó al IFE y le dio pues la victoria a Vicente Fox? Y hoy Enrique Peña Nieto empieza abajo, Luis. No, yo no diría que bajo. Digamos que yo creo, Pati, que lo que está pasando es que el mexicano ya perdió el romance con la democracia. Más bien ya perdió miedo de decir su verdad. Yo diría que también hay un poco de pérdida del romance con la democracia. Vamos a ser sinceros. Cuando la gente votó por Fox, la gente quería la democracia. Sí, pero dime, 6.3, ¿es positivo o negativo? No, déjame terminar esta idea. La gente quería democracia, ¿no? Cuando llega Vicente Fox. La gente ahorita cuando votó, más que democracia, lo que quería era una presidencia de resultados. Entonces ya no hay mucho ese romance con los mandatarios. Votan por el PRI porque la gente quería orden. Y es aquí donde entra lo que dices, la calificación de Peña Nieto. ¿Es positiva o negativa? Yo diría que es positiva, pero sin, digamos, echar los fuegos artificiales. Es una calificación buena, tomando en cuenta sobre todo que es un medio como el Diario Reforma. Y no deja a la gente un poco de comparar a los inicios de Felipe Calderón, aunque ya vimos que su desenlace fue garrafal, que hasta perdió los pinos. Pero es un poco la comparativa. Aquí es diferente, en este caso... Y de Zedillo, que también empezó medio mal bajo. Mientras a Felipe Calderón, el expresidente de México, la calificación positiva tenía mucho que ver con lo que es la guerra a la delincuencia, resulta que la calificación positiva de Peña Nieto, en este caso, tiene que ver con 2 factores, a mi parecer. El tema de las reformas y el tema de la detención de Elbester Gordillo, que le disparó en las encuestas de opinión de Reforma de una forma tremenda. Incluso tengo entendido que más del 70% aprobaron la ciudadanía lo del Elbester Gordillo, ¿verdad? Y quiero decirte que es 74 y que es algo muy poco común en encuestas. ¿Por qué? Porque estos números no se dan tan altos en un rubro. Que sí que hay un respaldo popular muy grande a que se haya detenido a Elbester. Irónicamente,
la gente está más contenta por la detención del Bester, según la encuesta de Reforma, que por la reforma a la educación. O sea, la reforma a la educación tiene un nivel más o menos de 64 de aprobación, y la detención del Bester tiene un 74. ¿Qué efecto político y mediático ha tenido este dato del más del 70% en lo de la detención del Bester? La detención del Bester le dio un poder muy importante al presidente de la República. Le hizo de alguna forma transmitir a los mexicanos que había presidente y que había gobierno. Por ende, el curso de las reformas se está dando de una manera más fluida. El mensaje que le dio a la población es que en México iba a ser prioridad los cambios y que pues en este caso no iban a haber intocables. Entonces digamos que ante la ciudadanía, pues por ser el Bester Gordillo en los personajes pues máximos villanos de los últimos años, le subió bastante en los bonos al presidente. Y en el tema político, pues le hizo dar un golpe en la mesa diciendo hay presidente, hay mando, y no se va a permitir que alguien se interponga entre la agenda de reformas y México. ¿Ese ha sido su mayor mérito del presidente desde tu punto de vista o cuál más? No, para mí no es la detención del Bester. La detención del Bester es algo importante el presidente ver que tiene un carácter y que tiene la autoridad y entiende para qué es el poder. Pero para mí el principal mérito del presidente Enrique Peña Nieto, sin duda, es la agenda de reformas. Se había estado posponiendo mucho. ¿Te acuerdas? Qué bueno que dices agenda, porque sí, efectivamente es agenda, porque falta discusión y aprobación. Claro, algunas, ¿no? Algunas ya también fueron aprobadas, como la reforma laboral ya es todo un hecho. Ahora, tú sabes que hace 8 años empezó esta sección de ángulo de análisis y desde entonces siempre tengo yo un lema: las reformas que México necesita. Bueno, estas famosas reformas que México necesita, que no se habían estado dando en los últimos sexenios, por fin se están dando en este. Y es aquí donde tiene un gran mérito el presidente Peña Nieto al poner en orden y poner en marcha el Pacto por México, agrupar bien a la oposición, respetarla. Ese ha sido un punto muy importante del presidente Peña: respeto a la oposición, la invita, conjuntos sacan reformas y están saliendo algunos de los grandes acuerdos. La reforma en telecomunicaciones está en proceso, pero está empezando a avanzar y es algo que va pegándole directamente a los monopolios más grandes contra los que muchos pensaron que no iba a atreverse ni a tocar el presidente, y los está tocando. O como la reforma laboral, que muchos pensaban que no le iba a poner cara a los sindicatos, y precisamente el PRI aprobó la reforma estos laboral. Dos puntos son los dos méritos más Yo grandes. diría que la reforma, la agenda de reformas para mí, devolverle lo que es la seriedad a lo que es el orden de tener gobierno, y el hecho de estar demostrando que hay presidente, ser conciliador, pero también ser duro cuando tiene que ser duro. Esta situación del Pacto por México se va a diluir, Luis, después de las elecciones. Sabemos que en varios estados de la República va a haber elecciones este año. ¿Se va a diluir? ¿Qué va a pasar con Pacto por México? Y de cierta manera, ¿tiene futuro? ¿Cómo lo ves? Esta pregunta que estás planteando es muy compleja. Mira, no creo que se diluya, pero sí se va a poner un poco en peligro el Pacto por México. Voy a explicar por qué. Yo lo que veo venir en las elecciones de julio es un PRI muy fuerte y un PAN y un PRD que no se terminan de recuperar de los últimos resultados electorales. ¿Hablas en todas las elecciones de las diferentes entidades federativas? Hablo en general. Entonces yo lo que siento es que otra vez el PRI le va a ir bien. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Para el propio PRI, le puede ir tan bien que Gustavo Madero quede demasiado debilitado como presidente del PAN y que Jesús Zambrano quede debilitado como presidente del PRD, y entonces sectores hacia adentro de esos partidos terminen por hacer muy complejo la vialidad del Pacto por México. Por eso es que ahorita se están apurando a sacar reformas, porque después con los resultados electorales va a ser más difícil. En el PAN va a haber cambio de todas formas, porque en este año tienen elecciones internas, pero sería muy peligroso que Zambrano del PRD se tambaleara demasiado y que llegara, por ejemplo, alguien más radical, o que esos grupos radicales dentro del PRD le quitaran autoridad. ¿Pero tiene futuro este pacto? Tiene futuro en función de cómo el PAN y el PRD lo logren digerir. Yo creo que sí lo tiene, porque tenemos que sacar todavía la reforma fiscal y energética,
pero sí creo que conforme pasen los meses y sobre todo después de las elecciones, en el PAN y en el PRD podría ser que ya no estén las cosas tan fáciles ni estén tan flexibles a lo que es el tema de reformas y entonces el Pacto por México le cueste más trabajo avanzar. Independientemente de todos los retos, porque yo creo creer que el pobre presidente se levanta y dice, hoy es un reto, ya nada más el levantarse No, sí, como presidente que de la República. tú ve cómo empiezan y cómo acaban. Es un reto, pero el mayor reto consideras que es la inseguridad, lo que pues de cierta manera no favoreció al final a Felipe Calderón, la cantidad de muertos, que siguen habiendo ahorita muertos, Luis, es tremenda la... Milenio acaba de sacar una... Este mes muchos muertos igualmente. Pues mira, Milenio la verdad acaba de sacar una especie de estadística de muertos y vamos pues con más de 3.900 en los primeros meses. El mayor reto será entonces y es el mismo ritmo de muertes que dejó el presidente Felipe Calderón, que sí que no hemos tenido, para ser sinceros, todavía un cambio en ese tema. ¿Es la inseguridad uno de los mayores retos? Para mí es el principal reto que tiene en este momento el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno. Obvio, no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Quien pensara que iba a bajar la violencia y la delincuencia de un día para otro, pues estaba siendo muy ingenuo, porque no es con una varita mágica. Tienen que hacerse distintas acciones que van a dar resultados en el corto, mediano y largo plazo. Y se está trabajando en ese sentido, en materia de prevención del delito, y se está trabajando en ese sentido en la reorganización de Secretaría de Gobernación. Por supuesto que la gente no tiene tanta paciencia y los resultados tienen que llegar lo más pronto posible, porque sí, definitivamente sí es el reto, Pati. Sigue habiendo un problema fuerte porque en el gobierno del presidente Felipe Calderón sí se logró tumbar a cárteles importantes, desbaratarlos y disminuirlos. Pero ¿cuál es el reto ahora? Que muchos de estos cárteles, al ver que se les cerraron las grandes rutas de la droga, empezaron a dedicarse al secuestro, a un tráfico un poco menor, pero al mismo tiempo es un mercado local fuerte, y es ahora donde se debe de pasar a una siguiente fase en la cual hay que desbaratarlos, y hay que tener cuidado de que en todos estos cambios que han habido en materia de seguridad, pues no se pierda lo que es la guerra contra el narco. Tenemos ahorita algunas entidades que han disminuido, pero hay otras que sorpresivamente han aumentado y hemos tenido presente que la guerra entre las bandas de delincuencia organizada es algo que le afecta a la nación. Sí sigue siendo la prioridad. ¿Qué tanto debe de ser un presidente de encuestas o un presidente de acciones? Y pregunto esto porque son dos claros ejemplos. Dos expresidentes, Zedillo y Enrique Peña Nieto, están bajo el índice de calificación de Fox y de Felipe Calderón, quienes cerraron mal. Abrieron bien, cerraron mal, estos dos panistas, y estos dos priistas, los dos abren mal, uno cierra bien, el otro evidentemente no va a cerrar todavía. Pero, ¿qué tanto un presidente debe ser? ¿Un presidente de encuestas o de acciones? Es decir, hoy en la mañana se levanta Enrique Peña Nieto, China, esta mi calificación, es menos que Felipe Calderón, es menos que Fox, es más o menos similar al de Zedillo. ¿O qué tanto dice, me valen las encuestas y yo tengo que trabajar? Mira, hay una cosa de la encuesta de Reforma que le tiene que alegrar al presidente Enrique Peña Nieto. Cuando lo califican los líderes de opinión, que son muy críticos los líderes de opinión que consulta Reforma, ese 7.1 es muy alto. Para como suelen calificar a los mandatarios, sí, más alto que la población. Tiene una mejor calificación que la que le da la población. Y esa calificación es muy difícil de lograr. Por eso es mi pregunta, ¿no? Por un lado vemos esa calificación, por otro lado los líderes de opinión lo califican. Hay un planteamiento aquí interesante, ¿no? 7.1. ¿Por qué los líderes de opinión lo califican más alto que la población? Yo creo, Pati, que porque los líderes de opinión ya han alcanzado a ver que la agenda de reformas que está promoviendo el presidente Peña Nieto van a ser lo que va a permitir que México, más allá de las encuestas, termine yendo hacia arriba, generando esos cambios que México necesita, pero obviamente hay que bajarle esos temas a la población, y es donde la población pues todavía no los termina de atrapar. ¿Qué tanto un presidente debe ser un presidente de encuestas? Un presidente tiene que tener un poco de las dos cosas. Tiene que ver lo que son los resultados que el país necesita, pero también tiene que ver, por supuesto, el ver cómo los mexicanos perciben esos cambios y que le lleguen directo a su bolsillo, a su seguridad. Un mandatario tiene que gobernar en visión de resultados, pero también un mandatario tiene que pensar en que haya una aprobación pública y que la gente sienta esperanza y que la gente sienta, como en este caso, que México se mueve. ¿La oposición se va a agarrar de este numerito?
Yo creo que la oposición ahorita tiene otro tipo de problemas. Veo al PAN en una especie de guerra interna Pues por eso no se van a agarrar de este número. No, ahorita el PAN tiene problemas muy fuertes. El PAN parece que está como una especie de tribus similares a las del PRD. Sí, pero entonces no se van a agarrar. No, ahorita tienen otros problemas. La ciudadanía está recibiendo desde tu punto de vista, ya dando un análisis. La gente que pueda ver la encuesta se mete a Reforma, ¿verdad? Porque evidentemente no nos da tiempo de hablar de todos pueden los verla, puntos. pueden ver ahí. Pero detalles. desde tu punto de vista, en esta encuesta, ¿la ciudadanía está recibiendo del PRI lo que esperaba? Sí, yo estoy seguro. Vuelvo al planteamiento. La gente no votó porque quisiera que llegara un partido democrático, un partido amable. La gente cuando vota porque llegue el PRI es porque la gente está harta de la desorganización y de la falta de resultados que había con el PAN, que sí traía un discurso muy democrático el PAN, pero que no se reflejaba en resultados. ¿Y está cumpliendo cuando la el PRI gente vota por el PRI es porque la gente quiere orden. Y el presidente Peña Nieto ha demostrado que hay orden. Tampoco te voy a decir que toda la gente está a favor. Hay gente que es muy crítica de él y gente que es muy crítica del PRI. Pero en general, yo sí te diría y estoy convencido de que el presidente Peña Nieto ha arrancado mejor de lo que incluso muchos esperaban. Yo creo que nadie se esperaba que hubieran tantas reformas. Ahora, hay que aterrizarlas a la gente, que sean de beneficio para el ciudadano. Claro. Y faltan las dos reformas más importantes que México tiene que lograr en este sexenio: la fiscal y la energética. Son las más importantes y esos son los grandes retos legislativos del presidente Peña Nieto. 30 segundos, Luis. ¿Qué tan importante es la opinión de los líderes de opinión para un presidente o para cualquier autoridad? Mucho, pero no necesariamente es el todo. Los líderes de opinión o el llamado círculo rojo influye muchas veces en plantear lo que es la agenda de medios, pero al final, a la hora de las votaciones, muchas personas no obedecen a lo que dicen los líderes de opinión, sino a la realidad concreta en la que viven. Pues muchísimas gracias, Luis. Pati, gracias a ti y bueno, Gracias. Felicidades de nueva cuenta por ese 9º aniversario. Esperemos que sigan siendo muchos. Muchos más. Y mi cuenta de Twitter, @LuisBorja76, @LuisBorja76, por cualquier cosa que la gente quiera comentar. Yo contesto hasta mentadas, Pati, así que no hay problema con lo que me quieran escribir. Pues allá Luis, esto ya es de autoría de Luis. Gracias, Luis. Gracias, Nos vemos Pati. mañana 7 en punto de la mañana. Levántese temprano. Hasta luego.